Cata, buenas noches. Perfecto. Les cuento a todos y a todas que nosotros esta semana iniciamos desde la sesión número 1 que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito, ya que ese nombre accidente cambió a la palabra siniestro, pero significa lo mismo. Muy bien. Sesión número 1. Si se fijan al costado izquierdo, dice definiciones básicas. Eso nosotros no lo abordamos como una sesión de estudio, ya que de alguna forma, como dice el nombre, son solamente definiciones. Por lo tanto, no lo abordamos como una sesión de estudio, pero sí está disponible para que ustedes puedan estudiar esa parte, por supuesto, leerlo, ya que eso también los va a ayudar a entender todo el lenguaje que vamos a utilizar más adelante. Muy bien, así que por supuesto la parte de definiciones básicas se los dejamos para estudio personal. Y nosotros estudiamos desde la sesión número 1 que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito. Quiero recordarles a todos y a todas que en Práctica Test nosotros siempre recomendamos un método de estudio. Recomendamos, por supuesto, ¿por qué un método? Porque fíjese que para poder aprender tenemos que tener un poco de disciplina. Tenemos que enfocarnos en lo que queremos aprender. El método consiste en realice muchos tests, muchos tests. Ahí está la clave para poder aprobar. Mientras más test realice, mucho mejor preparado va a estar. Lean el libro. Fíjense que nunca es recomendable leerse el libro de una sola vez, porque la verdad es que uno lee y muchas veces no entiende lo que lee. Muy bien, yo siempre recomiendo que en lo posible vayan leyendo un capítulo al día, ¿ok? Durante 2 semanas podrían tener, por supuesto, el libro del conductor estudiado de manera completa, de manera bastante más efectiva. Y por supuesto participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no entendemos de la lectura. Muy bien, así que por supuesto ese es el método que nosotros recomendamos en Práctica Test. Buenas noches a todos los que van llegando. Por acá tengo, buenas noches, por acá tengo Cata, buenas noches Isabel, buenas noches Fabián. Por acá tengo María Alejandra, buenas noches, Julio Vallejos, buenas noches, Lorena, buenas noches, Patti, buenas noches, Jorge Quirós, buenas noches, por acá tengo a Francisca, buenas noches, Alondra, Francisca Palacio, buenas noches, Alondra, buenas noches, Gladys Navarrete, buenas noches, Gladys, bienvenida. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar esta sesión número 1. Antes de iniciar el estudio, vamos a recordar cómo es el examen teórico. Muy bien. Recuerden que el examen teórico también hay cosas que tenemos que tener claras sobre ello. Primero, ¿qué documentos tengo que presentar en el municipio para poder sacar la licencia de conducir? Primero, el carnet de identidad vigente. También tenemos que presentar un certificado de la residencia de la comuna donde usted va a rendir el examen. Un certificado de estudios que puede ser igual o superior a octavo básico. Y por supuesto ser mayor de 18 años. En el caso de tener 17 años, deben presentar autorización de los padres y un certificado de la escuela de conductores. ¿Cómo es el examen? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800 o más que existen en la plataforma. Hay 3 preguntas que son de doble puntuación. Hay 3 preguntas que son de doble puntuación. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos, que se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Usted va a tener un tiempo máximo para responder de 45 minutos. Y las 3 preguntas de doble puntaje corresponden a los siguientes temas: alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Vuelvo a repetir, para aprobar el examen debe tener 33 puntos como mínimo. ¿Qué pasa si usted reprueba el examen teórico? Si usted reprueba el examen teórico, va a tener un plazo de hasta 25 días para volver a repetir el examen. Va a tener una segunda oportunidad.
Pero si usted falla en esta segunda oportunidad, el municipio, entre comillas, te castiga por un tiempo y te extiende el plazo para volver a presentarte, que puede ser de 1 mes a 3 meses en este caso. También depende mucho de la disponibilidad que tenga el municipio. Y además debe comenzar todo el trámite de nuevo, lo que significa que usted debe volver a pagar la licencia de conducir, volver a pedir la hora y hacer todo el trámite como si lo estuviera haciendo por primera vez. ¿Muy bien? Jesús Granadillo. El certificado de residencia, ¿qué tiempo puede tener? Yo tengo uno de 6 meses, es mucho tiempo. Jesús, siempre es bueno tenerlo más bien actualizado, que no vaya a ser más allá de 1 mes, ¿ya? Porque en esos 6 meses podría pasar que obviamente pasaron muchas cosas en 6 meses. Entonces te lo pueden cuestionar, ¿ya? Así que te recomiendo que saques otro. Gabriel García, ¿tiene que ser un certificado, profe, o una boleta de los servicios sirve? Sirve la boleta, ¿ya? La boleta de servicios básicos sirve donde diga su nombre y por supuesto diga su dirección. Muy bien, Gabriel. Perfecto. Vamos a comenzar. Gracias por acá, me dice. Vamos a ver. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicatest.cl. Desde aquí vamos a la sección que dice temarios. De aquí buscamos aquel que dice temario B. Y aquí buscamos el tema que nos corresponde, que es hoy día el que dice siniestros de tránsito. Les vuelvo a recordar que el que dice definiciones básicas no lo vamos a abordar como un tema de estudio, ya que ese capítulo es netamente lectura. Por lo tanto, se deja ahí para que usted lo pueda revisar en algún momento de estudio personal. Nos vamos al que dice siniestros de tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está el tema, por supuesto que nos corresponde estudiar hoy día. Buenas noches, Patricio Zapata. Buenas noches, Mirlanch, Lois. Buenas noches. Perfecto. Este capítulo de hoy, fíjense que es bastante cortito, es bastante breve, ¿ya? Pero por supuesto, como siempre digo, no es menos importante. Muy bien, así que vamos a tratar de dejarlo bastante claro. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el tema de los siniestros de tránsito, desde su costo humano y material, hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Y también vamos a ver las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. ¿Qué nos dice la visión global y datos locales? Quiero contarles que este capítulo es bastante numérico. Aquí aparecen hartos números que tenemos que de alguna forma memorizar también, ¿ok? Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas de salud pública. Fíjense que en este caso nos dicen que los siniestros de tránsito, en este caso, son un problema de primer orden, ya que es un problema primario, ¿ok? Es un problema que de alguna forma necesita mucha atención y que de alguna forma, como dice acá, es uno de los principales problemas globales de salud pública. Muy bien. ¿Qué podemos puntualizar al respecto? Dice que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Cuando hablamos de la población de mayor mortalidad, estamos hablando de un público o población general que abarca tanto a los conductores, peatones, motociclistas, ciclistas, etcétera. Todas las personas que componen el tránsito, en este caso entre los 15 y los 29 años, son la población de mayor mortalidad. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto de un país, es el costo de un país. ¿Según quién?
según la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. Fíjese que las decisiones que usted tome como conductor no solamente le van a afectar a usted, ya que si usted comete un error, fíjese que va a haber más gente involucrada probablemente. Y esas personas involucradas muchas veces no tienen nada que ver, por ejemplo, en el consumo de alcohol de un conductor que condujo de manera irresponsable. Vemos mucha gente inocente que muchas veces muere en accidentes de tránsito que no tienen nada que ver en la situación. Por lo tanto, lo que usted decida no solamente le afecta a usted, sino que también le va a afectar a su entorno. ¿Ok? El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Buenas noches, Soledad Gómez. ¿Cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Vamos a ver. Los costos de los siniestros de tránsito se clasifican en 4 grupos. ¿Cuáles son? Los primeros de ellos son los costos de salud. Cuando hablamos de costos de salud, estamos hablando de tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y muchas veces de rehabilitación. Por lo tanto, hay un costo importante en la recuperación de las personas, ¿verdad? También tenemos costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Muchas personas cuando sufren un accidente, el daño no solamente es físico, sino también un daño emocional, que muchas veces también tienen que preocuparse o hay que preocuparse de la salud mental de las personas. Y pérdida laboral durante la rehabilitación. Muchas personas pierden su trabajo o no trabajan con contratos, siendo ellos la figura principal, por ejemplo, para sostener una familia. En este caso, hay un costo humano importante. Costos materiales. Cuando hablamos de costos materiales, estamos hablando de daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Sin duda hay alguien que tiene que costear esto, ¿verdad? Y a eso se refiere con los costos materiales. Y cuando hablamos de costos administrativos, estamos hablando de costos legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. ¿A qué se refiere? Efectivamente, hay un responsable, hay personas que son responsables de un siniestro. Y esas personas responsables en algún momento tienen que actuar por la vía legal para poder solucionar o poder, claro, dar cierta solución a este problema, ¿verdad? A eso se le llama costo administrativo. Por lo tanto, en resumen, los costos de los siniestros de tránsito se dividen en 4 grupos: costos de salud, humanos, materiales y administrativos. ¿Qué nos dice el libro del conductor sobre los siniestros? Nos dice que son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurre. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales son por qué. Primero, aumentan cuando llueve. Los siniestros aumentan cuando llueve porque hay conductores que no comprenden que cuando comienza a llover tenemos que bajar la velocidad. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Claramente, también hay muchos factores que se involucran con los siniestros nocturnos. Estamos hablando del consumo de alcohol, muchas veces la velocidad. Por supuesto que hay más personas que fallecen. Y por último, quienes manejan ebrios provocan más siniestros y eso es, por supuesto que está claro, ¿verdad? El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Qué nos dicen las estadísticas de siniestros en Chile? 86.000 siniestros se producen al año, 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados al año.
y 4 a 5 mueren diariamente. Estos números de alguna forma aparecen de manera textual en el examen, así que son posible pregunta de examen. Vamos a ver las probabilidades de sobrevivir a un atropello. En este caso, si un vehículo viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir. Si el vehículo va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir. Y por último, si el vehículo va a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Muy bien, atención con esto que es pregunta de examen. Zonas, horarios y peligrosidad. Fíjense que aquí tenemos dos gráficos. El de la izquierda nos habla de fallecidos y el de la derecha nos habla de siniestros. Vamos a ver. Nos dice que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. Fíjese acá, a la izquierda cuando hablamos de fallecidos, se nos dice que el 60% de fallecidos se producen en zona no urbana, principalmente en carreteras y autopistas. ¿Por qué hay más fallecidos? Porque en carreteras y autopistas se circula a mayor velocidad regularmente. ¿Ok? Y cuando aplicamos el factor velocidad, siempre van a haber más fallecidos. Al contrario, en el otro gráfico que dice siniestros, se nos dice que un 85% se producen en zona urbana. Cuando hablamos de zona urbana, estamos hablando de la ciudad, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de zona urbana, generalmente hay muchos semáforos. En zona urbana no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Hay mucha señalización de tránsito, hay mucha demarcación. Por lo tanto, generalmente hay que respetar, por supuesto, las señales del tránsito. Por lo tanto, al circular a menor velocidad, pueden haber siniestros, pero generalmente con menor cantidad de fallecidos. Por ejemplo, una colisión múltiple en un semáforo de alguien que frena de golpe y el vehículo de atrás topa con el vehículo, topa a otro, y generalmente pueden haber hasta 5 o más vehículos involucrados. Pueden haber lesiones leves, lesiones cervicales, pequeñas fracturas, esguinces. Pueden haber diferentes tipos de lesiones, pero no fallecidos. ¿Por qué? Principalmente por el factor velocidad. ¿Ok? Se nos dice también que la mayor, bueno, como ya lo decíamos, la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas, con un 60%. Atención con esto, la mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. Lo que les decía, pequeñas colisiones que de alguna forma pueden afectar, pueden dejar a las personas lesionadas. Lesionados graves. ¿Dónde? En carreteras y autopistas. ¿Por qué? Por el factor velocidad nuevamente. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran los feriados largos y los fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular. Usted dirá, pero ¿por qué si hay menos flujo vehicular? ¿Por qué hay más siniestros? Volvemos al factor velocidad. Cuando hablamos de la noche y la madrugada, generalmente se mezclan otros factores. La velocidad, el consumo de alcohol, muchas veces que provoca, en este caso, por supuesto, que haya mayor cantidad de siniestros. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento
en siniestros de tránsito y corresponden al 27% de los conductores. Vamos a ver según las estadísticas. ¿Qué nos dice? Según el rango de edad de 0 a 17, el porcentaje de conductores fallecidos es de un 2%. De 18 a 29 años, el porcentaje de conductores fallecidos, y ojo, son los que más siniestros provocan, son de un 27%. Fíjese el rango de edad. Cuando hablamos de 18 a 29 años, tenemos un factor común que justamente habla el libro del conductor más adelante, que es el tema de la madurez. Cuando involucramos el tema de la madurez en la conducción, también se involucran otros temas como la responsabilidad, como el sentido del riesgo, como personas que de alguna forma tienen conciencia que la conducción es de bastante cuidado y precaución. Todo eso, por supuesto, que se ve involucrado cuando hablamos de la madurez. Sin duda, hay jóvenes de 18 hasta 29 años que no tienen la madurez suficiente para la conducción o no le toman el sentido del riesgo de la conducción. De ninguna forma se trata de conducir con miedo. No podemos andar conduciendo por la vía con miedo, pero sí con precaución. Y el sentido de la precaución, muchos jóvenes no lo tienen bien internalizado, ¿ok? Y eso también, por supuesto, es un factor de riesgo, ¿ok? Quiero aclarar también que acá habla sobre los 18 a 29 años y hablamos sobre el porcentaje de conductores fallecidos. Pero fíjense que al inicio de la lectura yo dije otra cosa. Vamos a ver, me devuelvo al principio. Al principio yo dije que los jóvenes de 15 a 29 son la población de mayor mortalidad, pero cuando hablo de esa población, estoy hablando de los conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, etcétera. Estoy hablando de una generalidad de personas. En cambio, cuando me voy acá, cuando hablo de 18 a 29 años y este 27% a qué corresponde, solamente corresponde y exclusivamente a los conductores. Muy bien, esa es la diferencia. Atención con los números, que la idea es que no se confundan. ¿Ok? Entre 30 a 39 años, el porcentaje de conductores fallecidos es del 20%, 40 a 49 años, un 18%, 50 a 59 años, un 16%, y 60 y más, un 16%, y no se informa un 1%. Muy bien, todo esto de alguna forma, por supuesto, son porcentajes importantes. Para finalizar esta unidad, es muy importante que siempre usted tome en cuenta los siguientes datos. El 92% de los conductores fallecidos generalmente son varones. Atención con esto. El 90% de los siniestros de tránsito son por falla humana, lo que quiere decir que quien provoca el siniestro son las personas. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito. Y cuando hablamos de la desobediencia de las señales del tránsito, hablamos también, por supuesto, claramente sobre el exceso de velocidad. Fíjense que la velocidad es un punto y un factor determinante, por supuesto, en este tema. Y hablamos también sobre el consumo de alcohol. Muy bien. Damaris, vamos a ver tu pregunta. Dice, profe, consulta, yo tengo auto y una vez una micro me chocó, pero hasta ahora me da miedo manejar. Si doy el examen y manejo con miedo, ¿me pueden reprobar? Es que la verdad me da miedo manejar, pero debo hacerlo por obligación. Debo hacerlo por obligación personal. Damaris, mira, créeme que todas las personas en algún momento tenemos miedo, ¿ya? El miedo no es malo, porque el miedo de alguna forma también nos pone en una situación de alerta muchas veces. Pero cuando el miedo nos paraliza y no nos deja actuar, no es un miedo sano, ¿ya? En este caso, tú tienes que identificar hasta dónde llega tu miedo, porque si tú vas conduciendo y ves que viene la micro y te paralizas y dejas de conducir y sueltas el vehículo, créeme que es un factor de riesgo tremendo. Ya no puedes hacer eso. Ahora, en el caso del examen,
propiamente tal. Yo te estoy hablando de una situación de vida, pero en el caso del examen, si tú vas a dar el examen y te enfrentas en algún momento a esta micro que va a pasar al lado tuyo, aquí, Damaris, hay que tener el suficiente autocontrol, ¿ya? Aquí tienes que aprender a controlarte a ti misma y fíjate que las micros yo sé, yo generalmente cuando conduzco veo que hay micros, trato de alejarme un poco de las micros, ¿ya? Porque también son un poco, son súper imprudentes, de repente se meten donde no se tienen que meter y no les importan los vehículos. Yo estoy hablando de las micros, pero yo sé que ahí hay un conductor. Hay un conductor que muchas veces le gusta atemorizar a las personas. Eh, pero fíjate, Damaris, yo en este caso, si tú conduces con miedo en el examen, efectivamente hay un factor de reprobación que puede ser alto. Ya nosotros teníamos una persona, te cuento una experiencia en la escuela que efectivamente tenía mucho miedo y justamente al momento de la conducción, cuando le tocó salir a carretera, no pasó más allá de los 20 kilómetros por hora, porque iba con tanto miedo que no superó esa velocidad. Efectivamente, eso ya fue una falta grave, ya que esa es una velocidad que no es prudente para un sector o zona urbana, ya que estás entorpeciendo el tránsito de los otros conductores. Por lo tanto, esta persona efectivamente fue reprobada hasta mejorar la situación. Damaris, ¿qué te puedo recomendar? Práctica. La única forma de vencer el miedo es convencerse uno misma de que puede y segundo, harta práctica. Ya, la verdad es que practicar, tratar de autocontrolarse, tratar de dosificar, de relajarse un poco. Yo sé que es difícil, ¿ya? Pero fíjate que la única forma para poder salir adelante y vencer el miedo, como dice el dicho, es vencer tus propios miedos, es enfrentarte al miedo. ¿Ok? Es enfrentarte justamente al miedo y hacerlo con harta precaución, harta prudencia, harta precaución. Patti, ¿cómo manejabas y ahora darás el examen? ¿Ya tenías licencia o no? Te están preguntando, Damaris. Iba con un amigo que el que tiene licencia y salimos a practicar en la calle en sí, respirar hondo. Fíjense, efectivamente hay personas que no están en escuelas de conductores, eh, que daré con taquicardia las primeras veces. Hay personas que no están en escuelas de conductores y la ley es un poco extraña en este tema porque no te exige hacer un curso, pero tampoco te permite practicar. Entonces, en el fondo, igual te obliga a tomar un curso muchas veces, pero hay personas que de alguna forma buscan la forma de aprender de una manera más, ojalá prudente. En el caso que te sorprenda un carabinero y tú estás practicando y no tienes licencia y tu acompañante sí lo tiene, el carabinero tiene todo el derecho de poder multarte, ¿ya? Pero muchas veces me he escuchado historias de los mismos alumnos que muchos carabineros conscientes de repente le dicen, ok, vaya a practicar a un lugar más seguro, no se exponga a la calle, maneje con precaución, aunque hay otros carabineros que en este caso, por supuesto, tienen el derecho de sancionarte. ¿Ok? Así que mucho cuidado, Damaris. Respirar hondo, exactamente, respirar hondo, enfrentar esto que, por supuesto, al principio, por supuesto que cuando uno sale a conducir termina transpirado entero, con los músculos, siempre me acuerdo, los músculos de la espalda súper apretados, y cuando termina de conducir uno, la verdad es que es como si tuviera corrido una maratón. Pero va a pasar, esto pasa, ya a todos nos pasó y a todos les va a pasar, pero es algo que se puede vencer, ¿ok? Así que a conducir con mucha, mucha precaución. Perfecto. Nicole, profe, ¿cómo puedo controlar el miedo de la prueba teórica? Sería tercera vez que la voy a dar, ya he estudiado muchísimo, pero me bloqueo al momento de la prueba y necesito la licencia ya que mi hijo utiliza silla de ruedas y necesito movilizarme. Fíjate que ahí tienes un gran motivo, Nicola. Tienes un gran motivo para poder salir adelante, ¿ok? A ver, Nicole, el tema, como ya decía, el tema del miedo es súper personal. Hay gente que el miedo lo paraliza, hay gente que enfrenta el miedo, hay gente que supera el miedo y hay gente que no supera el miedo, ¿ok? Todo depende de uno, ¿ya? Todo depende de nuestras motivaciones, todo depende de nuestra disciplina, todo depende de cómo nosotros nos hemos enfocado en este proceso.
Yo siempre recomiendo, el examen teórico, sin duda, son hartas preguntas que hay que estudiar, pero fíjense que si uno estudia, uno pasa, ¿ok? Así de simple. Aquí no hay secretos, aquí no hay magia. El que estudia, pasa. Y si te pones nervioso o nerviosa, comienza a utilizar técnicas de relajación. Yo siempre recomiendo, antes de enfrentarte al examen, tómate un minuto, respira profundo y vota. Por lo menos haz ese ejercicio unas 6 veces. Eso la verdad es que calma bastante la ansiedad, oxigena el cerebro y de alguna forma te puede ayudar a contestar bien. No sé, que no les dé ansiedad que el tiempo se va a acabar. La verdad es que el tiempo no se acaba, alcanzan perfecto los 45 minutos. ¿Ya? Lo que nunca resulta, que nosotros siempre recomendamos en la escuela, lo que nunca ha sido efectivo y todavía no encuentro a alguien que me lo diga, es cuando ustedes contestan todo el examen y después se devuelven a revisar y empiezan a cambiar las preguntas. Esa técnica a nadie le ha resultado. Yo todavía no escucho o nadie me ha contado que eso le ha resultado. Al contrario, ha sido peor porque empiezan a cambiar las que tenían buenas. ¿Ok? Así que también lean muy bien y contesten con mucha seguridad. Lean comprensivamente, tómense el tiempo para leer como corresponde. Muy bien. Martín, en mi caso uso chicle y me ayuda mucho, puedo ver si te sirve. Claramente también, mascar algo, claramente. Perseveran, claro que sí. Perseverancia, dice Catherine. No te rindas jamás, Nicole. Carla Andrea, quizás el método de estudio el que no te está sirviendo, Nico. Gracias, Carla. Hay varios métodos que podrías intentar y que te den seguridad a la hora de la pruebita. Éxito. Carla, excelente, excelente lo que dijiste. Los seres humanos aprendemos de formas distintas. No todos aprendemos igual. Hay gente que, fíjense, yo he conocido gente que se lee el libro del conductor, que lo memoriza, va a dar la prueba y pasa. Yo jamás, yo jamás he podido hacer eso. Nunca. La verdad es que mi método de estudio es más bien auditivo. Yo espero que alguien me explique, ¿ok? Que es la única forma, porque si me pongo a leer, me desconcentro, empiezo a pensar en otras cosas y no entiendo nada. Eso es un método. Hay personas que son más bien auditivas, hay otras personas que son visuales, que tienen que ver esquemas, colores, otras cosas, y hay otras personas que les sirve completamente la lectura, ¿ok? Y hay personas que aprenden también de manera práctica, de manera kinestésica. Entonces, a medida que van trabajando la conducción, van aprendiendo también, ¿ok? Así que, exactamente. Yo reprobé por eso al entrar en la duda, dice Ramaris. Muchas gracias a todos. Catherine, perdón, hay que perseverar y respirar hasta 8 por 3 veces. Ánimo, yo voy a la tercera. Sí, Catherine, tú puedes. Claramente, sin vencerse. Responder, ya como una conductora, creer en lo que tú sabes y responder como si tú estuvieras enseñando a alguien. Claro que sí, Cata. Catherine, no eres la única, exactamente. Ánimo, ustedes pueden. Arriba, arriba ese ánimo. Fíjense que justamente lo que decía Catherine, hay que perseverar. Ustedes ya empezaron este camino. Hay personas que les cuesta poco, hay personas que les cuesta un poquito y hay personas que les cuesta un poco más. No todos somos iguales, no se comparen con otros. Ya, no, lamentablemente los seres humanos tendemos a compararnos y eso nos provoca ansiedad. No se comparen. Aquí somos todos distintos y todos aprendemos distinto. Algunos necesitamos más tiempo, otros no. Y la verdad es que eso no te hace ni mejor ni peor. Somos distintos nada más. Así que tómense el tiempo, hagan bien las cosas, disciplina. Esto es como un deportista. ¿Qué le sirve al deportista? Disciplina, levantarse temprano, comer sano, entrenar, bla, bla, bla. En este caso, a ustedes también. Aquí lo que ustedes necesitan es disciplina. ¿Cuánto tiempo me queda para el examen? 2 semanas. Entonces, en estas 2 semanas me voy a enfocar. Me voy a levantar temprano, voy a leer el capítulo, después de la noche me conecto a clase, hago test a la hora de almuerzo y hago todo con disciplina. ¿Ya? Fíjense que cuando uno ocupa la disciplina, las cosas funcionan. ¿Ok? Muy bien, vamos a algunas preguntas. Ánimo, más que mirar la meta, tienes que mirar lo que has recorrido y somos capaces. Qué linda, Catherine, claro que sí. Profe, no es por nada, pero sigamos la clase, ya se me olvidó casi todo lo
Gracias, Vale, por tu apoyo. Hortensia, yo tengo el problema para pasar los cambios. Eso estaré en el curso, ojalá me vaya bien. Te va a ir bien, Hortensia. Vamos a las preguntas de este capítulo. Ustedes, por supuesto, me dicen o me marcan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Muy bien. Pregunta. Este capítulo ya terminó. Es un capítulo breve, ¿ok? Fíjense que no es tan complejo. Dice así. Teniendo en cuenta las estadísticas de los accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. B. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. C. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Claramente, la mayoría de ustedes me marca la letra A y eso es correcto. Muy bien. Felicidades. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales y costos de salud únicamente. B. Daños materiales fundamentalmente. C. Daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos. Muy bien, excelente. Estoy mirando sus respuestas. Vamos a ver, la mayoría de ustedes me dice la letra C. Y vamos a ver, letra C, daños materiales, costos de salud. Claramente que sí. Recuerden que los costos de los accidentes de tránsito siempre van a ser 4. Por lo tanto, la letra A y la letra B no corresponden. Muy bien. Siguiente pregunta. Los accidentes de tránsito o también llamados siniestros de tránsito. Recuerden que la palabra siniestro es lo mismo que accidente. A. Tienen como consecuencia solo la muerte. B. Se reducen con leyes más rígidas. C. Somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. D. Son un problema de primer orden. En esta pregunta, atención, que es una pregunta que se hace por descarte, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría ser que todas estén buenas, ¿ya? Pero resulta que aquí me están afirmando algo. Me están afirmando, porque me dice que los accidentes de tránsito, ¿qué? Es una afirmación. ¿Tienen como consecuencia solo la muerte? No, no puede ser, porque también producen lesiones, no solamente la muerte. La letra B dice, se reducen con leyes más rígidas. Fíjense que ya hay leyes, hay hartas leyes, y aún así hay gente que no las respeta. Si ponemos leyes más rígidas, siempre van a haber gente que no respete las reglas. Por lo tanto, tampoco es. La letra C. Somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. Fíjese que sí, se hacen cosas. El tema es que hay personas que no las respetan. ¿Ok? Por lo tanto, somos conscientes, se hacen cosas, pero no se respetan. Entonces no puede ser la letra C porque es algo absoluto y no es así. Pero la letra D dice son un problema de primer orden. Cuando hablamos de primer orden, estamos hablando de un problema principal. Y efectivamente, los siniestros de tránsito es donde más muertes se generan. Por lo tanto, podría ser que la letra D sí es correcta. Muy bien. Así que en este caso, siempre hay que leer bien, pensar, analizar, ya que de alguna forma es por descarte, como se dice. Muy bien. Esto es por descarte. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el género con más fallecidos en los accidentes de tránsito? A. Los hombres, con un 78% sobre el total. B. Las mujeres, con un 60% sobre el total. D. Los hombres, con un 92% sobre el total.
Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra C y yo voy a poner la letra C y eso es correcto. Los hombres, dice acá. Mira, acá está por supuesto la explicación. Según la última versión del automovilista CONACET, cerca del 92% de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito son varones y la falla humana estará presente en más del 90% de los accidentes. ¿Ok? Importante, no confundir con la versión anterior que decía que era el 78% de los varones. Atención con esto, que según la actualización que se hizo en agosto del 2022 del libro de la CONACET, ya del 78 subió a 92. Muy bien, no lo olviden. Por último, si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para ese peatón? A. Lesiones y secuelas graves. B. La muerte. C. Que resulte casi ileso o con lesiones menores. Vamos a ver. Letra B, ustedes me dicen que en este caso es la letra B, la muerte, y eso es correcto. Les recuerdo que según lo que dice el libro del conductor, una persona que es atropellada a 60 kilómetros por hora, ya solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Por lo tanto, si ya vas a 65 kilómetros por hora o más, la consecuencia más probable en este caso es la muerte. Muy bien, lamentablemente. Perfecto, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero decirles y contarles que mañana, para que se preparen mañana, tenemos un capítulo, pero full capítulo. Mañana tenemos el gran capítulo de los principios de la conducción, justamente el que habla sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, también habla sobre cómo calcular la distancia de detención y también habla sobre los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo. Ese capítulo lo vamos a ver mañana, no es tan breve como el del día. ¿Qué les puedo recomendar? No es un capítulo fácil. Por lo tanto, los que puedan, lean el capítulo durante el día. Fíjense que si ustedes leen y en la noche hacemos el resumen estudiando juntos, créanme que los contenidos quedan bien grabaditos y la verdad es que es un muy buen sistema eh, para poder grabar la información. ¿Ok? Así que los que puedan para leer este capítulo de los principios de la conducción para mañana. Muy bien, queridos estudiantes, ha sido un placer poder acompañarlos este día, lunes 15 de enero, y ya vamos iniciando este ciclo de 2 semanas de estudio en Práctica Test, ¿ok? Que mañana tengan un excelente día. Mañana es martes, que les vaya súper, súper bien y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Que estén súper, súper bien. Cariños, hasta mañana. Chao, chao.